¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que como usted sabe lo puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el Financiero Bloomberg. Y hoy el invitado es nada más y nada menos que el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, un político que ha sido diputado, senador, coordinador parlamentario e incluso presidente de la Junta de la Cámara de Diputados. Marco, te doy la bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Al contrario, René, siempre un gusto platicar y ahora nuevamente hacerlo. Y el tema de hoy, Marco, es el relativo a la reforma electoral. Presentaron ya su reforma electoral y tiene algo paradójico. Presentan la suya al tiempo de rechazar la iniciativa presidencial y ahí tú dices que van a promover la suya, que no van a tomar en cuenta la presidencial porque es un dardo envenenado, es la expresión que utilizaste contra la democracia. ¿Hay o no disposición de entrar a negociar? Bueno, primero hay que decir que nosotros hemos estado preparando esta reforma electoral desde el año pasado. Yo he tenido ahí en el Comité Ejecutivo Nacional reunión con varios diputados federales, con varios senadores, buscando construir nuestra propuesta electoral. Y en México siempre las reformas electorales vienen de la oposición, que buscan generar condiciones de equilibrio, de competitividad para acceder al poder. Pero en México nunca se había presentado que desde el poder mismo se presentara una iniciativa electoral, porque solamente se puede entender que esta es para que se permanezca en el poder. Y por eso es absolutamente inaceptable. Inaceptable que venga una iniciativa que busca, por eso lo dije, un dardo envenenado contra el Instituto Nacional Electoral, ese INE, antes IFE, que permitió la primera alternancia en México en el año 2000 con Vicente Fox, que permitió el regreso del PRI en el 2012, ya INE, y que ahora permitió la llegada de López Obrador, el árbitro electoral que ha conducido bien los procesos de forma adecuada, siempre perfectible, pero nosotros no vamos a permitir que este árbitro, que hoy es sólido, se vea vulnerado. Que no van a permitir. Me estás diciendo que no van a entrar a negociar la propuesta del gobierno. Que no vamos a permitir que toquen al INE, que tenemos una propuesta nuestra que sí fortalece el andamiaje electoral. ¿Por qué? Ahí vamos a ir parte por parte. Déjame traer a la pantalla qué fue lo que dijiste hace unos días. Adelante. Primero buscaremos el acuerdo, el consenso de la coalición Va por México. También ellos seguramente presentarán su iniciativa y buscaremos el empate, primero de la coalición Va por México. En un segundo momento inmediato buscaremos el acuerdo y el consenso con la coalición gobernante para poder construir la mayoría. Se trata de perfeccionar el modelo democrático en el país. Y si hay esa conciencia y esa intención por parte de nosotros, estamos listos. Claro, protegiendo las instituciones, protegiendo la democracia, protegiendo la libertad, porque eso sí, nunca aceptaremos ningún retroceso, ninguna destrucción de cualquiera de las instituciones que han dado vida democrática a nuestro país. Pues ahí está lo que dijiste el 11 de mayo. Varias preguntas en relación con ello. Primero, ¿por qué presentar varias iniciativas en vez de haber consolidado uno que le diera fuerza al bloque opositor? Como te comenté hace un momento, en Acción Nacional ya desde el año pasado traíamos una iniciativa trabajada, muy preparada, precisamente para este momento, porque es el momento adecuado, ¿no? Porque ellos harán sus propuestas y buscaremos generar un consenso en los puntos de coincidencia, en aquello en lo que veamos los partidos de la coalición Va por México que podemos transitar, pues entonces impulsaremos un proyecto conjunto, común. Ahora, segunda pregunta sobre lo que has declarado. Dices que primero buscarán el consenso, el acuerdo con Va por México y que luego
entrarán a negociar con la coalición gobernante. Sin embargo, calificas de dardo envenenado a la propuesta de la coalición gobernante. Porque debilita la democracia, porque desaparece el actual Instituto Nacional Electoral, entonces, porque toca a los tribunales locales, bueno, sobre temas muy concretos. ¿Quieren ellos sí o no que haya segunda vuelta electoral? ¿Quieren generar un gran consenso para elegir presidente de México, sí o no? Si nos dicen que no, ahí no va a haber consenso. ¿Quieren ellos, sí o no, eliminar la sobrerepresentación para que la Cámara de Diputados tenga una correcta integración que se apegue al mandato popular? ¿Iremos así? Tema. Veo varios temas que difieren de la oficial, de la iniciativa oficial, y varios temas donde coinciden. Si quieres abordamos muy rápidamente, te ruego la mayor brevedad. Ustedes están proponiendo elecciones primarias para elegir candidatos, al menos en la escala presidencial. Es correcto. Ese método es para todos los partidos y queda fijo. Claro, tendría que ser constitucional, organizado por el INE el mismo día, obligatorio, y el ciudadano solo podría participar en el proceso de un partido de selección de candidato. Cualquier otro método de selección de candidatos no cabría. No, bueno, pues es que este es el método que hace que la sociedad participe, es el método innovador de primarias constitucionales, mismo día para todos, obligatorio, y permite entonces que se puedan llevar a cabo sin que se intervenga de un partido versus en otro o el gobierno en otros partidos, que es lo que no se puede permitir. Dos, señalas tú que quieren formalizar la regulación del gobierno de coalición. ¿Eso quiere decir que está ya en la mira de Acción Nacional ir en coalición? Que la sociedad, cuando va en un proyecto de coalición, tiene que saber de qué se trata. No solo es ganar una elección, es, si se trata de materia legislativa, cuál es la plataforma de esta coalición. Si se trata de gobierno, cuál va a ser el plan de gobierno, que dé certidumbre tanto a la sociedad como a los partidos coaligados respecto a cuál va a ser el proyecto de gobierno de coalición. Si ese es básico para ustedes, si no hay acuerdo en lo que es el programa de gobierno con la Alianza Va por México, ¿no van o sí van? Bueno, pues tendríamos que construir un acuerdo, un consenso que nos permita lograr un gobierno de coalición que le dé certidumbre, sociedad y partidos. Si no logramos esa disposición tampoco ahí, pues por supuesto que no. Que no. Ahora, hablas tú de la segunda vuelta presidencial, pero dice la iniciativa que esta tendría verificativo en la misma fecha. Sí, para que no vayan a pretextar que va a costar más dinero. Bueno, ahí hay hipocresía, y déjame decirlo, porque recientemente se gastaron 1.700 millones de pesos en una gran farsa de la consulta de revocación de mandato que nadie le pedía, que el presidente quería para seguir en campaña, más todo lo que se gastó de forma ilegal en promocionales, en espectaculares, en bardas y en movilización. Entonces, pero para que no vayan a pretextar el tema del gasto de campaña, entonces que sea de manera simultánea. ¿Cómo funcionaría esto? A ti, ciudadano, te dan la boleta de primera ronda, donde vienen todas las opciones. Y luego te dan, en ese mismo momento, la boleta de segunda ronda, donde vienen todas las posibles combinaciones de finalistas. Y con eso resuelves que el que sea presidente de México traiga la mayor representatividad y consenso de los mexicanos, pero resuelves otra cosa también: reducir a la polarización social, porque a México no le conviene la polarización social que se está generando desde Palacio Nacional. A ver, pero es un poco absurdo lo que están planteando, porque yo emito el segundo voto, la segunda vuelta, cuando ya sé quién ganó en la primera. Es el sentido de la segunda vuelta electoral en todos los países. Es decir, sobre la base de la primera vuelta, el resultado de la primera vuelta, ¿es correcto? Yo defino por quién opto en la segunda. Pero si no es un poco artificial en una sola sesión soltar los dos votos. Te voy a decir por qué no. De hecho, en el PAN ya tenemos ese modelo. Y no, porque tú ya escuchaste a todos los candidatos, ya escuchaste sus propuestas. De hecho, las encuestas normalmente te dicen, ¿por quién votarías? No, pues por fulano o fulana de tal. Ah, perfecto.
Y si él no estuviera en la boleta, ¿por quién votarías? ¿Cuál sería tu segunda opción? Y entonces haces las combinaciones posibles, porque tú, ciudadano, que ya escuchaste los debates, que ya escuchaste sus propuestas, ya tienes tu favorito. ¿Y quién va a hacer las combinaciones posibles? ¿Todas? No, pero ¿quién las va a hacer? En la boleta electoral van a aparecer. El órgano electoral. Por supuesto, todas las combinaciones posibles para que nadie se vea afectado. ¿Pero no te va a terminar influyendo? Claro que no, porque entonces no me estoy explicando. Vamos a suponer, en la primer boleta solamente hay 5 candidatos. Muy bien. Y ahí tú eliges por cualquiera de los 5. Esa es tu primera opción. En la siguiente, haces una combinación tal de que todo mundo pueda competir como finalista con las otras variables posibles. Y entonces le das una lista de variables y de opciones al ciudadano. En esta combinación de 2, ¿por quién votas? En esta combinación de 2, ¿por quién votas? Y solamente se materializa y se cuenta aquella que llega de finalista. Ok. Cuarto asunto. Ustedes señalan que se debe de sancionar penalmente cualquier interferencia en materia de comunicación por parte de funcionarios durante el proceso electoral. ¿Están a favor de radicalizar la censura? No, porque no se hace caso a las resoluciones del INE, René, no se hace caso a las resoluciones confirmadas del tribunal, en donde se le ha pedido al presidente que no intervenga de forma reiterada en asuntos electorales, que no denoste a periodistas, a partidos políticos, a candidatos, y que no ande apoyando a sus candidatos. Entonces, lo que queremos pedirle al presidente es que se limite a la labor de gobernar, de ser jefe de Estado, no a ser jefe de campaña o presidente de un partido político, porque eso no lo es y porque no hace caso, y actualmente la Constitución lo prevé. Sin embargo, no existe sanción al incumplimiento reiterado que está ocurriendo. ¿Y no sería mejor lo otro? Es decir, en todos los países del mundo, por lo general, el presidente también es jefe de partido y hablan y opinan y participan. Pero es un sistema parlamentario. El problema... Aquí es un sistema presidencial. Por eso en estos países funciona así, porque ahí se da en el sistema parlamentario un debate permanente y el presidente acude al Parlamento a escuchar a sus pares y debate con ellos. Si aquí el presidente de la República en 3 años y medio de gobierno no se ha dignado dialogar con la oposición, son realidades completamente distintas, porque este presidente no respeta la Constitución y la ley que juró respetar y hacer cumplir. Ese es el problema. Y en estos sistemas en donde te refieres, hay un parlamentarismo donde el diálogo es constante y es abierto. Te he de decir, es cosa que no ocurre en Estados Unidos, que no es un régimen parlamentario. Pero déjeme pasar a aquellas propuestas de ustedes que de algún modo empatan con las propuestas del gobierno en materia de reforma electoral. Ustedes piden la nulidad de las elecciones, ahí donde participó el crimen. De algún modo está perfilado ese asunto en la propia iniciativa presidencial. En la pasada elección del 2021, René, participó el crimen y fue determinante, no solo en las pasadas, en varias de las jornadas electorales. Casos públicos donde el crimen amedrentó, persiguió, secuestró y mató a candidatos. Para nosotros fue el proceso más violento en la historia. Para el presidente mereció un reconocimiento porque se habían portado bien. Fuimos a la OEA, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar, y lo que queremos es que eso no se vuelva a repetir. Y como ya ocurrió, es que queremos que en la reforma electoral se ponga que es motivo claro y puntual para anular una elección. Ahora, pero ahí estarán de acuerdo también con Morena, en ese sentido. Hay en la iniciativa de Morena esa posibilidad de pasar a la anulación ahí donde el crimen intervenga. ¿Habría acuerdo en esa, habría posibilidad de acuerdo en esa materia? Pues espero, pero con eso de que ya protegen también a los criminales, porque también son humanos, pero son humanos que matan, que secuestran, que extorsionan, que roban. Entonces, sí es muy importante ponerlo todo en su justa dimensión, porque hoy lo que vemos es un gobierno doblegado al crimen organizado, dicho por la CIA, dicho por la DEA,
A partir de la llegada de este gobierno, el crimen se está expandiendo en el territorio nacional. Entonces, ojalá que haya punto de coincidencia y de congruencia. Urna electrónica, también ahí coinciden. Urna electrónica que signifique que el ciudadano acude a la urna físicamente y vota en una pantalla, la papeleta se imprime y se deposita en una urna. Esto lo que te permite es un conteo no manipulado y además muy rápido, muy eficiente. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta eso? Bueno, ya lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral en varios estados como prueba piloto y en varios países que has puesto ejemplo ya se realiza. ¿Pero tienes una idea de cuánto costaría eso? Bueno, yo creo que cuesta poco menos de lo que se costó la consulta de revocación del presidente. Ese es otro asunto, pero ¿hicieron ustedes el cálculo, el impacto presupuestal que tiene la urna? El impacto presupuestal no se tiene y tendrá que ser parte de la discusión porque es parte del proceso parlamentario que se tiene que dar. Tiene que venir el impacto presupuestal. Son 162.500 casillas las que se instalan. A razón de 2 urnas electrónicas, por cada una de ellas serían arriba de 320,000. Se estima, según Jorge Alcocer, en 7,000 millones de pesos. Pues fíjate qué buena inversión para la democracia mexicana. Si tiraron 1,700 millones de pesos en algo que no sirvió para nada, si inviertes 5,000 o 7,000 en algo que sirva para la democracia y que se quede para las siguientes elecciones, creo que sería una muy buena inversión. Sobre representación, ellos están por la representación pura, ustedes están por la representación pura, ahí hay acuerdo. Nosotros lo que queremos es que si un partido político tiene el 40% de los votos, tenga el 40% de las y los diputados. No como ocurre ahorita, que Morena tiene con sus aliados la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados, cuando la oposición en su conjunto tuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos en la pasada elección del 6 de junio. Por eso es que necesitamos ahí apegarnos al mandato popular y eliminar la actual sobrerepresentación que permite la Constitución y que se evite el fraude a la ley haciendo el transfugismo. El transfugismo en donde tú te registras por el PT o por el Verde y resulta que todos los votos te llegan por el partido de Morena. Entonces lo que estamos proponiendo es que el diputado quede siglado y le cuente al partido que puso la mayoría de los votos para que ganara ese distrito, o bien si está afiliado a ese partido político con anterioridad. La última pregunta antes de ir a un corte. ¿Cuáles son los irreductibles de la propuesta de reforma de ustedes? Segunda vuelta electoral para nosotros es irreductible. Sobre representación, eliminarla en la Cámara de Diputados sería, por supuesto, también un requisito para nosotros fundamental para una reforma electoral. Esos son los 3 irreductibles. Para nosotros es fundamental que el mandato popular se acerque a la integración de la Cámara de Diputados, que el próximo presidente de México traiga el mayor consenso posible de todas y de todos los mexicanos. Muy bien, vamos a un corte si te parece, claro, y regresamos. Sí, pues estamos ya de vuelta. Marco, hay una cosa curiosa. Presentaron ustedes, bueno, más bien presentó el gobierno su iniciativa, la presentaron ustedes y después presentó la suya el PRI. La única que no atiende el reclamo ciudadano es la del PAN. Está más metida en cuestiones de gobierno, más en instrumentación de medidas para el control y organización. Estamos dándole nosotros la oportunidad a la gente de elegir a los precandidatos, a que participen en la elección de los candidatos presidenciales. Pero no recortan ni un solo diputado, ni un solo senador. Pero nos apegamos al mandato popular.
que las cámaras se integren exactamente con la representación del voto de las y los mexicanos. No, más bien yo te diría, con toda puntualidad, eso es el populismo y esa es la discusión hacia donde nos quiere llevar el presidente de la República. Le es muy caro a las y los mexicanos la falta de democracia y de equilibrio. El PRI aceptó bajar de 500 a 300 diputados. Esa es la propuesta que ellos están generando. 150 uninominales, 150 proporcionales, pero ustedes no quieren disminuir uno solo. Nosotros lo que queremos es apegarnos completamente al mandato popular. Podría reducirse esta, siempre y cuando se cuide siempre la proporcionalidad en la integración pura, que es lo que nosotros queremos. Si un partido político tiene el 40% de los diputados, que tenga el 40% de la integración de la Cámara. Pero cuando hablas de reducir el número de la Cámara de Diputados, ¿a cuántos diputados? No, nosotros estamos hablando de hacer una representación pura, correcta, sí, eso ya que implica, si hay una reducción eventual, que también entonces esto signifique todos los porcentajes iguales. Dicho de otra manera, si fuesen 300 o 400 o 500, ¿pero eso no es lo más relevante. Lo relevante es que haya una integración pura en el poder legislativo. ¿Hasta cuánto aceptarían ustedes reducir el número de diputados? No, es que no es un debate de hasta cuándo y no es esto una puja, no. Nosotros lo que pedimos para entrar en esa discusión es representación pura. Cuando se acepta su moneda de negociación. Es la exigencia que tenemos, que la integración, independientemente del número, se hable del porcentaje. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Y cuando se acepte eso, entonces hablamos lo otro. Ni Senado, ni diputados cuando menos. Se nos acepte la corrección en la sobrerepresentación, que es justo, que es apegarnos al mandato popular, con mucho gusto hablamos del otro. Prerrogativas. Ustedes no hablan de reducir las prerrogativas, el financiamiento público de los partidos. Morena habla de reducir y el PRI habla de reducir solo en 30%. René, otra vez, ¿cuánto se gastó el presidente? No, por eso es una gran farsa. No se trata de debilitar la democracia, ni la competencia pero electoral. La pregunta es, ¿ustedes aceptan reducir el financiamiento La respuesta público? Es, nosotros estamos por el fortalecimiento de la competencia electoral en nuestro país. Dicen lo mismo. Bueno, no. Sí, nosotros estamos porque se fortalezca la competencia y no como ocurre en otros lugares como Venezuela, en donde lo que buscas es quitarle capacidades a los partidos opositores para que no puedan competir. Ahora, y tu gobierno tienes todo un dispendio de recursos públicos en lo que te interesa, como la gran farsa de la revocación de mandato, y tienes el dispendio de recursos públicos gubernamentales y en los programas clientelares que generan dependencia y tristemente poco a poco más pobreza. No, René, nosotros estamos por el fortalecimiento de la democracia, de los contrapesos, y parte de esto es la democracia y los contrapesos que generan los institutos políticos. Ahora, ya te escuché. La pregunta es, ¿estás dispuesto a reducir el financiamiento público, sí o no? La respuesta es, estamos por fortalecer, todo lo contrario, la competencia política. La respuesta es muy clara. Estamos por fortalecer la competencia política y no debilitarla. ¿Y tus aliados? Y no debilitarla. Ahí no coinciden con el PRI. No debilitarla como lo está planteando particularmente el gobierno. Y nuevamente te digo, los puntos de coincidencia ya los tendremos cuando hagamos la propuesta común. Muy bien. ¿Qué piensas de la idea del PRI de tener vicepresidente de la República? Yo creo que hoy en México no es una figura que se ocupe. Estamos dispuestos a dialogarla, a construirla. Yo hoy creo que es más importante regular los gobiernos de coalición, que le den certidumbre a la población que vota por un proyecto de coalición y que le den certidumbre a las partes, que tengamos claro un plan y un proyecto al cual se apegarían. Creo que ahí está lo más importante. Sin embargo, habría la disposición de poder entender cuál es su lógica de su planteamiento. ¿No va a terminar por distanciar en vez de consolidar a la Alianza Va por México la reforma electoral? Veo
diferencias sustanciales entre el PRI y ustedes? Ya verás que lograremos los entendimientos necesarios para generar un cierre importante en lo que sí fortalezca la democracia y la competitividad. La demagogia, el populismo le está saliendo muy caro al país y eso es lo que tenemos que corregir. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Hay o no hay reforma electoral? Bueno, nuestra propuesta está clara, nuestra idea está expuesta y buscaremos generar los consensos y los acuerdos. Convencer primero a los que conforman la coalición Va por México y en una etapa posterior a quienes son la coalición gobernante. Y de esa manera poder fortalecer la democracia, los equilibrios y contrapesos. No es un juego nada más de estar proponiendo reformas electorales. No, yo cuando fui coordinador parlamentario propuse esto. Propuse segunda vuelta electoral, propuse elecciones primarias. Hemos sido consistentes en la propuesta de Acción Nacional. Estuvo aquí Horacio Duarte y le dio un mensaje a la oposición. Si te parece, lo vemos. Con gusto. ¿Qué le dices a la oposición? Pues yo le diría respetuosamente que lean el documento con mucha serenidad, que no reaccionen solo en términos de pensar que oponerse a la propuesta de reforma electoral es una segunda vuelta del tema eléctrico, porque lo digo con mucho respeto. Piensan que como en el tema eléctrico no se obtuvo las 2/3 partes, ahora quieren ir a una segunda revancha, por decirlo de alguna manera. No, que separen sus temas, que se enfoquen en leer la propuesta de iniciativa, que la revisen y si hay elementos que pongan sobre la mesa que sean aceptados por todos, pues se puede integrar una propuesta de reforma electoral. Ahí está lo que dice Horacio Duarte, que no se engañen con la idea de que esta es una segunda revancha en relación con la reforma eléctrica. Lean la iniciativa. ¿Qué piensas? Bueno, espero que exista disposición real para entrar en la discusión de eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que exista disposición real para ir a la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, que realmente estén abiertos a que se discuta nuestra propuesta a fondo, los temas principales, y con esa misma disposición tendremos las ganas de fortalecer la democracia en nuestro país. Te vuelvo a preguntar, ¿crees que hay reforma electoral? Por el bien de México, espero que tengamos segunda vuelta electoral y se elimine la sobrerepresentación, que son los temas más importantes de la reforma electoral. Ahí no hay marcha para atrás con el Para nosotros es prioritario, es importantísimo evitar polarización como la que se genera desde Palacio Nacional todos los días, que se generen buenos entendimientos en la lógica de que todos los candidatos se pueden ver necesarios o indispensables en la siguiente parte, en la segunda vuelta electoral, y también para que haya una justa representación. No puede volverse a repetir lo que está ocurriendo en el país, que el mandato popular estuvo claro, la mayoría de los mexicanos votaron de manera opositora y la Cámara de Diputados tiene la mayoría la coalición gobernante. Ese no fue el mandato popular y así está integrada la Cámara y por eso para nosotros es fundamental que se corrija. Ahora, hay un aspecto en la propuesta de reforma electoral del PRI que no te pregunté. Ellos están proponiendo crear una autoridad electoral nacional, desaparecer a los soples. ¿Ustedes irían con ella? No conozco el detalle de esa parte de la propuesta. Nosotros creemos en el fortalecimiento del INE, del actual INE, con sus brazos, que sus brazos son los soples. Tendríamos que conocerla, tendríamos que discutirla para poder marcar una posición. Pero de entrada, nada que debilite ni al Instituto Nacional Electoral ni a sus brazos operadores en cada entidad federativa, porque sería entonces debilitar al árbitro. Ahora, pero curiosamente ustedes aprobaron el cambio del IFE al INE y aquel instituto era federal, que respetaba la federación, y este es nacional. Para allá iban, para crear una sola autoridad electoral nacional. Y funciona, por eso es que hay que cuidarla. ¿Y para qué entonces los soples? Bueno, funciona, con todo y soples funciona. Carísimo.
bueno, funciona. Es más caro hacer una revocación de mandato que no sirve para nada, ¿no? Eso es, pero estamos hablando de materia electoral, porque por ahí te me vas. Es decir, ¿te parece cara la democracia mexicana? Se me hace más caro un gobierno como el que tenemos. Las democracias cuestan, pero cuesta más tener a un gobierno populista, clientelar, destructivo, regresivo como el que hoy tenemos. Es importante fortalecer la democracia. Es importante invertir en que haya un voto libre, secreto y bien informado, porque Carísimo. eso es lo que más ayuda a un país. Lo que más ayuda a un país y lo que menos caro sale es tener buenos gobiernos, que en vez de estar despilfarrando el dinero y gastando, lo inviertan bien, atraigan inversión, generen empleo. Eso es lo más importante. Ya te pasé lo que les dijo Horacio Duarte a la oposición. ¿Qué le dirías a Morena? Que haya apertura, que tengamos segunda vuelta electoral, que eliminen la sobrerepresentación actual que tiene la Cámara de Diputados, porque la mayoría de mexicanos votaron porque hubiera una mayoría opositora, pero tienen la mayoría de ellos en la Cámara de Diputados. Y eso no se apega al mandato popular. Que eliminemos la sobrerepresentación, que haya segunda vuelta electoral y hablamos de todo lo demás. Muy bien. Pues ahí tiene usted, es Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, al cual le agradezco la presencia. Gusto. Muy buenas noches. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.